Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y súper emocionados porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de emociones intensas, confesiones explosivas y, por supuesto, muchísimo drama turco. Yo soy y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo donde vamos a desentrañar esos momentos que nos dejan con el corazón en la mano y la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de esos amores que traspasan la pantalla, esas declaraciones que nos hacen suspirar y esos giros de guión que jamás vimos venir. Si eres como yo un apasionado de las series turcas y te encanta el salseo, estás en el lugar correcto. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejen un like si este tipo de contenido les encanta. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Y es que hoy vamos a hablar de esas parejas que nos han hecho creer en el amor verdadero, pero también de esas confesiones que han marcado un antes y un después en nuestras series favoritas. Vamos a centrarnos en ese "no puedo vivir sin ella", que tanto nos gusta escuchar en boca de nuestros galanes turcos. Y para ello he preparado una selección de series que estoy segura, les van a encantar. Empezaremos con una que seguro ya tienen en el radar, pero no podemos dejarla pasar. Hablemos de Senkalkapm, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Esta serie, una comedia romántica que nos ha robado el corazón a muchos, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños rotos, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, adicto al trabajo y con un corazón de piedra. Bueno, no tanto de piedra, porque Eda se encarga de derretirlo poco a poco. Los actores principales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, tienen una química en pantalla que es sencillamente hipnotizante. Esa chispa que salta entre ellos es palpable desde el primer instante, y es parte fundamental de por qué esta serie logró conquistar a tantos corazones alrededor del mundo. Si a eso le sumamos una trama llena de enredos, malentendidos y mucho romance, tenemos la fórmula perfecta para engancharnos. Y es precisamente aquí donde encontramos esos momentos de confesión bomba. No voy a hacer spoilers directos para quienes no la han visto, pero les aseguro que hay varios momentos donde Serkan, el hombre aparentemente frío y calculador, suelta frases que nos dejan sin aliento. Frases que demuestran una vulnerabilidad que jamás imaginamos en él y que nos hacen conectar aún más con su personaje. Es una serie que juega con nuestros corazones, nos hace reír a carcajadas con las ocurrencias de Eda y sus amigas, y luego nos deja suspirando de amor con los gestos y las miradas de Serkan. Y claro, esa dinámica de te odio pero te amo, que tanto nos gusta, está presente en cada episodio, creando una tensión romántica que es simplemente adictiva. La evolución de Serkan a lo largo de la serie es fascinante. Pasamos de un hombre que no creía en el amor, que veía las relaciones como meras estrategias empresariales, a uno que no puede vivir sin Eda, que la ama con una intensidad que él mismo desconoce. Precisamente esa frase, "no puedo vivir sin ella", resuena en muchos momentos cruciales de la trama, momentos en los que Serkan se da cuenta de que su vida sin Eda no tiene sentido. Es un amor que nace de una mentira, de un acuerdo, pero que se transforma en algo real y profundo. Además, esta serie tuvo un impacto mundial, convirtiendo a Hande y Kerem en estrellas internacionales y creando un auténtico fenómeno fan. Los fans de Senkalkapm, conocidos como Edser, se movilizaron en redes sociales, creando contenido, compartiendo teorías y apoyando a la pareja con una pasión envidiable. El éxito de Senkalkapm no es solo por su trama, sino por esa conexión especial que los protagonistas lograron transmitir. Su química traspasó la pantalla, generando rumores y especulaciones sobre una relación en la vida real, que para alegría de muchos se confirmó, aunque por desgracia no duró. Y eso, amigos, es parte de la magia de las series turcas, esa capacidad de hacernos creer en la historia, de hacernos conectar con los personajes y sus emociones, de hacernos sentir que el amor puede existir, incluso en las circunstancias más improbables. Y ya que hablamos de confesiones y amores que nacen en el set, vamos a pasar a otra serie que también nos hizo suspirar a más de uno, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven de espíritu libre y aventurero que trabaja en una agencia de publicidad, y Can Yaman, un fotógrafo trotamundos que vuelve a su ciudad para hacerse cargo de la empresa familiar. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable. La naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, la forma en la que se miraban, la complicidad que transmitían, hacía que fuera imposible no caer rendido ante esta pareja. De nuevo, la serie nos regala un "no puedo vivir sin ella", aunque aquí también tenemos la versión "no puedo vivir sin él" con Sanem.
Ambos personajes son el complemento perfecto del otro. Sanem, con su espontaneidad y su corazón puro, hace que Can se permita ser vulnerable y abrirse a la posibilidad de amar. Can, con su espíritu aventurero y su confianza en sí mismo, anima a Sanem a perseguir sus sueños y a no tener miedo de ser ella misma. A diferencia de Senkalkam, aquí tenemos una protagonista femenina muy fuerte e independiente. Sanem no necesita ser rescatada, ella es una mujer que lucha por lo que quiere, que persigue sus sueños y que no se deja pisotear por nadie. Pero Can la complementa de una manera hermosa y tierna, le ofrece su apoyo incondicional y la anima a seguir adelante. Erkencikus es un viaje de autodescubrimiento para ambos, donde aprenden a confiar en sí mismos y en el otro. Es un viaje que nos muestra que el amor puede ayudarnos a ser mejores personas y a sacar lo mejor de nosotros mismos. La serie está llena de escenas muy bonitas y románticas. Tenemos esos momentos en que el corazón se nos acelera, esas miradas que lo dicen todo, esos acercamientos que nos hacen contener la respiración, pero también momentos de drama que ponen a prueba su relación. Los malentendidos, las mentiras, los celos, todo esto contribuye a crear una tensión que hace que el romance sea aún más dulce. La trama es muy fresca, con toques de comedia y mucha emoción, con situaciones divertidas y entrañables. Y sí, amigos, también hay esas confesiones que nos dejan sin palabras. Can, a pesar de su apariencia de hombre duro y aventurero, es un romántico empedernido que no duda en expresar sus sentimientos. No se esconde detrás de máscaras, sino que se muestra tal y como es, vulnerable y enamorado. Es una serie que nos enseña que el amor puede ser una gran aventura, llena de sorpresas y desafíos, que a veces nos puede hacer sufrir, pero que al final siempre vale la pena. El éxito de Erkencikus también fue enorme, llevando a Can y Demet a la fama internacional y consolidando su lugar como grandes estrellas de las series turcas. Su éxito fue tal que incluso se especuló con una relación sentimental entre ellos, lo que no hizo más que aumentar el interés por la serie. Si buscan una historia de amor que los haga reír, llorar y suspirar, que les haga creer en el poder del amor verdadero, definitivamente esta es una que deben ver. Ahora vamos a cambiar un poco el tono y sumergirnos en una serie que combina romance con intriga y drama, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie nos presenta la historia de Kemal Soydere, un ingeniero de clase media, y Nihan Sezin, una joven de la alta sociedad. Sus vidas se cruzan y surge un amor puro e intenso, un amor que parece destinado a durar para siempre. Pero las diferencias de clase, las ambiciones y las manipulaciones de terceros, en este caso la familia de Nihan y el malvado Emir Kozkolu, los separan de una forma cruel y dolorosa. Aquí la frase "no puedo vivir sin ella" cobra un significado aún más profundo. Porque el amor de Kemal y Nihan es tan fuerte que perdura a pesar del tiempo y la distancia, un amor que se convierte en una obsesión, en una fuerza que los impulsa a seguir adelante. Sus caminos vuelven a cruzarse después de años, pero la situación es mucho más compleja. Nihan está casada con Emir, el hombre que arruinó sus vidas, y Kemal está dispuesto a todo para recuperarla. La serie nos muestra la lucha de Kemal por recuperar a su gran amor y desenmascarar a los villanos que se interponen en su camino. Es una lucha contra la injusticia, contra la manipulación y contra el poder de los ricos. Burak Ozcivit y Neslihan Atagul interpretan a Kemal y Nihan respectivamente, y nos regalan unas actuaciones impecables. Logran transmitir la intensidad de su amor, el dolor de su separación, la angustia de la impotencia y la rabia de la injusticia. Ambos logran conmover al espectador y hacer que sintamos el sufrimiento de sus personajes como si fuera el nuestro. Karasevda es una serie que nos hace reflexionar sobre las injusticias sociales, sobre la lucha de clases, sobre las consecuencias de las decisiones equivocadas y sobre la importancia de la lealtad y la honestidad. Es un drama muy intenso con giros inesperados que te mantienen enganchado en cada episodio, y con un final que dejó a muchos espectadores con el corazón roto. Porque esta serie no es un cuento de hadas, sino una historia cruda y realista que nos muestra que el amor no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. Aquí el "no puedo vivir sin ella" no es solo una frase romántica, sino una declaración de guerra contra el destino y las adversidades. El amor de Kemal y Nihan es un amor prohibido, lleno de obstáculos, pero también es un amor eterno que supera todas las barreras, un amor que no entiende de tiempo ni de distancia, un amor que los marca para siempre. Esta serie además ha sido vendida a muchos países y ha cosechado un gran éxito internacional, consolidando el género del drama romántico turco a nivel mundial. Su fotografía, su banda sonora y sus actuaciones son de primer nivel,
creando una experiencia visual y emocionalmente impactante. Es una serie que te hace pensar, sentir y reflexionar sobre la vida y el amor. Y hablando de amores intensos, no podemos olvidarnos de Istanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana y aspirante a cantante, que se enamora de Faruk, un hombre rico y atractivo de una familia tradicional. El contraste entre el mundo de Süreyya y el mundo de Faruk es enorme, y esta diferencia es el principal conflicto de la serie. Aquí el no puedo vivir sin ella no es una confesión verbal directa, pero se demuestra en cada acto de Faruk, en su mirada, en su protección, en su devoción hacia Süreyya. Faruk rompe con las tradiciones familiares y lucha por defender su amor por Süreyya. Él sabe que su familia no aceptará a una mujer que no pertenece a su mismo mundo, pero está dispuesto a enfrentarse a todos con tal de estar a su lado. Asli Enver y Özkan Deniz son los protagonistas y su química en pantalla es muy especial. Logran transmitir la ternura, la pasión y la complicidad que hay entre Süreyya y Faruk. Esta serie es un drama familiar muy fuerte. Las relaciones entre los miembros de la familia Boran, las intrigas, los secretos y los conflictos son parte fundamental de la trama. Vemos la lucha de Süreyya por hacerse un lugar en esta familia tan tradicional y opresiva, y la lucha de Faruk por defender su amor y protegerla de las garras de su posesiva madre, Esma. Istanbul Helin nos muestra cómo el amor puede unir a personas muy diferentes, pero también cómo las diferencias culturales y las tradiciones pueden poner a prueba cualquier relación. Süreyya, que viene de un mundo más moderno y liberal, debe adaptarse a la vida de una familia tradicional y asumir su papel como esposa y nuera, lo cual resulta muy difícil. Ella se enfrenta a la oposición de Esma, que hará todo lo posible para sabotear su relación. Esta serie está llena de momentos emotivos y conmovedores, que nos hacen reflexionar sobre las relaciones familiares, el amor, la pérdida y el perdón. La lucha de Süreyya por ser aceptada en la familia Boran es muy conmovedora, y su relación con Faruk nos muestra que el amor puede superar cualquier obstáculo. La serie es una reflexión sobre las relaciones familiares, el amor, la pérdida y el perdón. Es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar, y que te muestra que las familias pueden ser muy complicadas, pero que al final, el amor siempre prevalece. Y aunque no escuchemos directamente la frase "no puedo vivir sin ella", las acciones de Faruk hacia Süreyya, su devoción y protección, transmiten ese mismo sentimiento de forma clara e inconfundible. Él la ama por encima de todo, y es capaz de sacrificar cualquier cosa por su felicidad. La historia de Istanbul Helin es un viaje emocional que te atrapa desde el primer episodio y te deja pensando en el poder del amor y la importancia de la familia. Para finalizar este recorrido por los amores y confesiones de nuestras series turcas, vamos a mencionar una serie que quizás no sea tan conocida pero que también nos regala un "no puedo vivir sin ella" de forma muy conmovedora. Se trata de Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie nos sumerge en la Turquía de los años 70, un mundo rural lleno de tradiciones y costumbres, donde la historia de Züleyha, una joven campesina que se ve obligada a huir junto a su amado Yılmaz, nos atrapará desde el primer instante. Es una historia de amor, venganza, ambición y supervivencia, una trama muy intensa que nos muestra la crudeza de la vida en el campo y las injusticias sociales de la época. Aquí el "no puedo vivir sin ella" se ve reflejado en la devoción de Yılmaz hacia Züleyha, un amor inquebrantable que persiste a pesar de las adversidades, un amor que se convierte en una obsesión que lo lleva a tomar decisiones muy drásticas. La serie tiene un gran elenco de actores y actrices que interpretan a personajes complejos y llenos de matices, que nos hacen reflexionar sobre la condición humana, la ambición y el poder. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran tensión, que nos mantienen enganchados a la pantalla. Es un drama muy intenso que te engancha desde el primer episodio. El amor entre Züleyha y Yılmaz es un amor puro y apasionado que lucha por sobrevivir en un mundo hostil y lleno de intrigas. Es un amor que les da fuerzas para enfrentar cualquier dificultad, un amor que les permite mantenerse fuertes y luchar por sus sueños. Aunque su camino está lleno de obstáculos y sufrimiento, su amor es la luz que los guía y la esperanza que los mantiene vivos. A pesar de los muchos desafíos que enfrentan, el sentimiento mutuo de "no puedo vivir sin ella" /él es una constante que define su relación, una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Esta serie nos recuerda que el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también puede ser muy frágil, que a veces las circunstancias de la vida pueden hacer que las personas tomen caminos separados. La ambientación de la serie, la fotografía y el vestuario son de gran calidad,
creando un mundo muy convincente que nos transporta a la Turquía de los años 70. Si buscan una serie que los haga suspirar, llorar y reflexionar, Bir Zamanlar Kukurova es una excelente opción. Y bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas y esos, no puedo vivir sin ella, que nos han robado el corazón. Hemos visto diferentes tipos de amores, desde comedias románticas hasta dramas intensos, pero todos ellos con algo en común, la pasión, la emoción y la intensidad que tanto nos gusta de las series turcas. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series o para recordar esos momentos que tanto nos han emocionado. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en próximos vídeos. Su opinión es muy importante para mí. Antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y hasta la próxima.